Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Vamos a dar inicio con esta masterclass digital. El día de hoy tocaremos una nueva herramienta de la gama de simulación que tenemos. Mi nombre es Osvaldo García y durante la siguiente hora vamos a estar hablando sobre un nuevo producto de simulación que tenemos en la parte de, tanto en conjunto como la parte de SolidWorks con la parte de Simulia, el cual lleva por nombre Structural Simulation Engineer. Vamos a ver lo que son los alcances de esta herramienta, cuándo es que la podremos ocupar, los alcances que va a tener. Y pues bien, las reglas del juego, en la parte derecha de su pantalla aparece una pequeña interfaz. El momento que ustedes tengan alguna duda, por favor escríbanla en la parte e hice chat. Al final tendremos una sesión donde voy a dar lectura a todas las preguntas que se hayan dado a lo largo de la masterclass. Así como en ese momento pueden formular nuevas preguntas y con todo lo gusto las vamos a poder ir respondiendo. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Pues bueno, en una primera fase vamos a hablar sobre los retos en simulaciones no lineales, cómo podemos resolver simulaciones complejas, después qué es y por qué Structural Simulation Engineer. Vamos a culminar con algunos puntos claves y al finalizar una pequeña discusión sobre lo que se vio en este webinar. Antes que nada, me gustaría lanzarles una pequeña encuesta donde me gustaría que de las opciones que tenemos señalen alguna. En este momento debería estar apareciendo en sus pantallas. ¿Cómo realizan ustedes la validación de sus diseños? Mediante cálculos analíticos, hojas de cálculo en Excel, algún software de simulación el que ustedes ocupen, mediante prototipos o simplemente actualmente no se valida como tal los diseños que ustedes realizan. En su pantalla está la encuesta, seleccionen aquellas que correspondan y en cuanto terminemos les compartiré los resultados de esta pequeña encuesta. Cálculos analíticos es todo en memorias de cálculo a mano, hojas de cálculo en Excel, software de simulación de elementos finitos, el que ustedes manejen, cual sea, mediante los prototipos, o simplemente actualmente no se valida. Bien, vamos a cerrar el sondeo y les voy a compartir los resultados. Pues bien, actualmente 47% nos dice que dentro de su proceso de diseño sí realizan la validación de sus diseños a través de lo que son software de simulación, lo cual es bastante bueno. Igual un mismo porcentaje, 33, mediante hojas de cálculo y la realización de prototipos. 28% mediante cálculos analíticos, pero todavía hay más de una cuarta parte que aún no validan como tal esos diseños de ninguna de las formas en las cuales hemos mencionado. Pues bien, en esta masterclass digital vamos a aprender algunas de las potencialidades de lo que es la parte de simulación, cómo nos va a servir a impactar en el proceso de diseño de nuestros modelos. Pues bien, vamos a tocar el primer punto de lo que son los retos en simulaciones no lineales. Para entender bien qué es una simulación no lineal, quizás muchos no estén familiarizados con este término, pero tenemos también la parte de las simulaciones lineales. En pantalla tienen una pequeña gráfica de esfuerzo de formación muy típica de los materiales dúctiles, de algunos metales. En ella podemos identificar dos regiones. Una región que aparece en color azul, que lleva por nombre región elástica. Esa región elástica, vean que es una línea recta, tiene una pendiente y es muy fácil de modelar matemáticamente. Podemos seguir la ley de Hooke, fuerza es igual a la constante de elasticidad por la deformación. En el caso de los materiales, esa constante de elasticidad la conocemos como un módulo elástico. Es decir, vean que hay una proporción. Para cierta fuerza que aplico, esa fuerza la puedo multiplicar por un desplazamiento, obtener la proporción para obtener una deformación, un desplazamiento. Vean que todo está correlacionado, todo es bastante lineal como tal. Sin embargo, vean que está marcado una frontera que se llama el límite elástico. Ese límite elástico nos marca la frontera entre la región elástica con la región plástica. En la región elástica, si bien es cierto hay una proporcionalidad, también ocurre algo en base a los materiales y a las piezas. Si nosotros aplicamos una fuerza
seguro que se va a deformar. Sin embargo, cuando retiremos esa fuerza, la deformación va a tender a regresar a su forma original, es decir, como si a la pieza no le hubiese pasado nada. Sin embargo, cuando entramos en el campo de lo que va a ser la región plástica, estamos hablando de un análisis no lineal. Vean que ahí estamos hablando de curvas, no hay una proporción como tal, es decir, ya no tenemos un módulo elástico con el cual simplemente puedo ir calculando con base a una fuerza el desplazamiento que se está dando. Y también ocurre algo en los materiales. Si yo aplico la fuerza, se deforma, pero cuando retiro la fuerza, no va a regresar al 100% a su forma original. Si bien es cierto, sí va a intentar regresar porque tiene parte de deformación elástica, pero parte de la deformación plástica que ha sufrido por rebasar ese límite elástico no le va a permitir al modelo, a nuestra pieza, regresar a su estado original. Incluso las propiedades del material se ven modificadas. Esa es una parte de las diferencias entre un análisis lineal, donde trabajo en la región elástica, a pasar a lo que es la región plástica, donde tenemos ya deformaciones permanentes en nuestros modelos. Otro reto ligado a esto, pues bueno, aquí tenemos igual en pantalla algunas gráficas de esfuerzo de formación. Vean que en exclusivo estas gráficas que pertenecen a polímeros, a gomas, no tienen una región lineal como tal, no como la anterior de los materiales dúctiles, donde vemos al inicio la región lineal en la parte elástica, sino que en este caso toda se comporta como curvas. Es decir, todo el comportamiento del material es no lineal, no tenemos un lapso lineal como tal. Y si lo tenemos, es muy, muy reducido. Entonces, de entrada, ese es uno de los retos de las simulaciones no lineales, que el comportamiento de los materiales no puede expresarse mediante una ecuación lineal. Otro reto que tenemos en las simulaciones no lineales es la parte de la geometría. Formalmente se conoce como pequeños y grandes desplazamientos. Esto lo podemos ver directamente con qué tanto se va a deformar la pieza. No tiene al 100% que ver la parte de pequeños y grandes desplazamientos. Esto tiene que ver más con la rigidez. Ya si nos queremos meter algo más específico, tiene que ver con la rigidez de los materiales. Un caso típico que tenemos en pantalla es esta pequeña tira que va a ser uno de los extremos. Se le va a aplicar una rotación de 360 grados para poder formar una abrazadera. Entonces imagínense que en este caso la geometría como tal tiene un alto nivel de deformación. Pues aquí tengo una pequeña simulación de cómo es que el extremo se le aplican los 360 grados de rotación con el fin de que alcance el otro extremo y formar así lo que es la abrazadera. Esta simulación se hizo en SolidWorks Simulation en su versión Premium, que ahorita vamos a ver más adelante. Y otro reto en la parte de simulaciones no lineales son los contactos. Nos referimos a contactos con todas aquellas interacciones que pueden tener las piezas presentes en un estudio de simulación contra las demás. Para quienes no estén muy familiarizados con la parte de contactos en SolidWorks Simulation, una clase digital previa a esta en la parte de simulación que dimos es de Tips and Tricks de contactos en simulación. Les recomiendo bastante que la vean. En esa parte expliqué cómo es que se utilizan los contactos en la parte de simulación, todas las consideraciones que hay que tener. Sería bastante genial que la puedan ver para entender la parte de contactos en SolidWorks Simulation. Esta parte de los contactos se vuelve una parte de reto en las simulaciones no lineales. Vamos a ver aquí en pantalla tenemos un pequeño ejemplo de una placa, la cual está sobre un dado y hay un punzón que baja para que adopte la forma del dado. Entonces aquí ven que tenemos varios contactos, la placa con el dado y la placa con el punzón. De igual forma, en una simulación en SolidWorks Simulation, podemos tener una parte de lo que es el dado, el punzón y la placa. Es un análisis simétrico, podemos utilizar la mitad. Y entonces aquí vean la parte de los contactos que tenemos. La placa con el dado, vean cómo en la orilla, en esta parte se empieza a deslizar. Ven el deslizamiento que existe. Ese es un contacto de no penetración. Y también vean en la parte
del punzón con la placa. Como baja, llega a una deformación plástica y después sube. Entonces, aquí tenemos en este ejemplo, los tres retos de las simulaciones no lineales. Por una parte, es muy seguro que la placa llegue a la región plástica, tenemos el reto del material, el reto de los contactos, y por el grado de deformación que tiene la placa, decimos que también pasa a un grado de no linealidades. Todos estos problemas, pues bueno, se convierten en algo que son fuentes de no linealidades. Lo que es el material, la deformación, el alto grado de deformación en piezas y la parte de los contactos. Me gustaría preguntarles, ahora que conocen estas fuentes de no linealidades, si ustedes dentro de sus proyectos identifican algún tipo de problemas que digan, ah, mira, ¿sabes qué? Tengo cierta aplicación donde realmente el material es un polímero y no conozco como tal su comportamiento. O la parte, por ejemplo, de la geometría de alguna pieza que se deforme bastante y me gustaría saber qué es lo que sucede con ella o de qué forma reducir todo esa gran deformación que tiene. Entonces tenemos la opción de elegir la fuente de materiales, contactos, geometrías. Incluso, como vieron en el último ejemplo, las tres fuentes de no linealidad estaban presentes en un mismo caso. Puede darse el caso en que haya dos o más fuentes de no linealidades, o simplemente ninguna. No trabajo con materiales polímeros, quizás con metales, y tampoco rebaso el límite elástico, no caigo en plasticidad. Bien, estoy recibiendo sus respuestas. Vamos a esperar 10 segunditos para que todos terminen de emitir su respuesta. Bien, vamos a cerrar y les voy a compartir los resultados. En este caso, vean que realmente sí hay quienes presentan dentro de sus proyectos lo que son fuentes de no linealidades. En su mayoría tienen que estar están relacionadas con la parte del material, ya sea porque utilizan algún material polímero o porque rebasan el límite de plasticidad o les interesa conocer qué es lo que sucede con la pieza cuando se deforma permanentemente, cómo va a afectar al diseño. Otra por la parte de los contactos y otra por la parte de la geometría. Pues bien, vamos a ver una forma de atacar estos tres tipos de no linealidades que se pueden presentar dentro de lo que son los análisis de simulación. Para ello, bueno, les voy a presentar lo que es la matriz actual de SolidWorks Simulation. Creo que muchos de ustedes la conocerán. Tenemos tres licenciamientos en la parte de simulación. La simulación estándar, donde tenemos el estático de ensambles. Este módulo de estático de ensambles nos va a servir para realizar simulaciones estático-lineales. Su nombre lo dice, ¿sale? Lineales. Todo lo que no tiene que ver con las fuentes de no linealidades las podemos resolver con este módulo. Y tenemos otros fenómenos, la parte de fatiga, la parte de análisis de movimiento. En la parte de Simulation Professional se habilitan nuevos fenómenos que podemos nosotros analizar. La parte de frecuencia, pandeo, análisis térmico, analizar lo que van a ser soldaduras de arista, de línea, tener pernos, validar los pernos, análisis de caída, y también tenemos la posibilidad de hacer análisis térmicos. Y con Simulation Premium tenemos las herramientas de simulación no lineal. Además, también tenemos las herramientas de dinámica lineal, en la cual podemos ver la parte de frecuencias. Por ejemplo, en la parte de frecuencia, en el módulo de Simulation Professional, y sabes que a tal frecuencia vas a entrar en resonancia. Pero si a mí me interesa los esfuerzos en la deformación que va a tener mi modelo cuando entre en resonancia, pues bueno, tendré que hacer un análisis de dinámica lineal de tipo armónico, el cual se encuentra en Simulation Premium. Tenemos también la habilidad de evaluar materiales compuestos. SolidWorks Simulation tiene ese módulo de simulaciones no lineales, las cuales nos pueden ayudar con estas tres fuentes de no linealidades. Vamos a ver ahora cómo resolver algunos tipos de simulaciones complejas, y para ello tenemos el siguiente caso de estudio. Este es un amortiguador de goma, el cual está descansando sobre una placa metálica, y en la parte de arriba también tenemos otra placa que va a intentar comprimir este amortiguador de goma.
Nuestro objetivo es conocer el comportamiento ante las cargas de compresión que sufra este amortiguador de goma. Pues bien, vamos a ver los retos que nos impone este problema. Vemos que ambas placas van a ser de acero IC1020. No hay ningún problema con ello. Sin embargo, el amortiguador es de una goma. Esta goma es NR45, de la cual, pues bueno, aquí tenemos tres tipos de gráficas. Una gráfica A, una gráfica B y una gráfica C. Al saber que es una goma, ¿cuál creen que sea el comportamiento de esa gráfica para este material? Vean, tenemos ahí la gráfica A, la gráfica B y la gráfica C. ¿Cuál es la gráfica más probable para este material? Vean las tres gráficas y seleccionen su opción. Les voy a lanzar una encuesta donde van a poder elegir la gráfica que corresponda. En la encuesta ya no van a poder ver la gráfica, así es que vean cuál es la gráfica que corresponda. Y en este momento aparece en pantalla la encuesta donde podrán seleccionar cuál es la gráfica que corresponderá a una goma. ¿Listo? Les voy a compartir los resultados. Pues bien, la gran mayoría votó en este caso, que es como tal la gráfica C, la cual es la respuesta correcta, el comportamiento de una goma. Este modelo de lo que van a ser las gomas son materiales hiperelásticos, presentan un alto grado de deformación ante lo que va a ser la aplicación de las fuerzas. La gráfica A, bueno, corresponde al ejemplo que vimos anteriormente, que es el de los materiales dúctiles. Entonces, como vimos, en efecto, la gráfica C es el tipo de material, el comportamiento de la gráfica para lo que van a ser las gomas. Es un comportamiento esperado en este caso. Habíamos hablado que es un modelo hiperelástico y SolidWorks Simulation tiene varios modelos de materiales en la parte no lineal. Podemos tratar igual un análisis con un material lineal, pero quizás nuestra fuente de no linealidad no cae en el material, sino quizás en el grado de los contactos que tenemos. También tenemos un material elástico no lineal, también tenemos la habilidad de poder agregar la plasticidad de la que hablamos al material a través ya sea del modelo de von Mises o del criterio de Tresca. Y en este caso estamos hablando de una goma que es un material hiperelástico, en el cual en SolidWorks Simulation tenemos tres modelos. El modelo de Blatsko, Mooney-Rivlin, que es uno de los más utilizados, al igual que el modelo de Ogden. También tenemos la posibilidad de agregar materiales viscoelásticos y también el comportamiento del nitinol. Para este caso de un material hiperelástico, vamos a utilizar el modelo de Mooney-Rivlin. Para ello, pues bueno, hay dos opciones. Que nuestro proveedor o que nosotros hayamos mandado a hacer pruebas de laboratorio y tengamos la gráfica del comportamiento real del material. O también podemos hacerlo a través de algo que se llaman constantes de hiperelasticidad en el modelo de Mooney-Rivlin. Para este caso, el proveedor ya nos da dos constantes que definen el comportamiento del material. Estas ahorita las vamos a ingresar en SolidWorks Simulation. Otro reto que tenemos es en cuanto a la geometría. El amortiguador en su estado natural, sin ninguna carga, tiene una altura de 95 milímetros. El objetivo del análisis es comprimirlo de forma que la placa superior baje comprimiendo al amortiguador 55 milímetros. Es decir, vamos a hacer aproximadamente un 60% de deformación en tamaño de este amortiguador. Este es otro reto que tenemos para este análisis. Y un tercer reto es los contactos. Vean que esta pieza, el amortiguador, entra en contacto con la placa inferior. Vean en pantalla tenemos ahí una animación de los contactos, el color naranja contra el color azul. Entra en contacto el amortiguador con la placa inferior, con la placa superior, pero también sucede que al momento que se está comprimiendo va a entrar en contacto el amortiguador consigo mismo. Vamos a tener un autocontacto. Entonces, los retos que tenemos en este problema, que quizás parezca sencillo, tenemos el material. Vamos a trabajar con una goma que su comportamiento es no lineal.
vamos a tener una gran deformación, gran nivel de deformación en la geometría y también la parte de los contactos. Pues bien, estos tres retos son las tres fuentes de no linealidad. En este análisis tenemos las tres fuentes como tal, tanto por material, tanto por deformación, como por la parte de contactos. Entonces, en SolidWorks tenemos la herramienta de SolidWorks Simulation Premium y tenemos la habilidad de nosotros realizar análisis no lineales. Pues bueno, estoy en la interfaz de SolidWorks donde vamos a tener a la pieza, tenemos las dos placas. Una vez que se ha activado el complemento de SolidWorks Simulation, vamos a poder acceder a todos los tipos de estudios que están disponibles de acuerdo al licenciamiento que tengamos. En este caso, vamos a tener un nuevo estudio. Vean los tipos de estudio que tenemos. Análisis estáticos, de caída, de optimización topológica, térmicos, pandeo, fatiga. En este caso, vamos a utilizar un análisis de tipo no lineal, estático no lineal. Ya tengo preconfigurado el estudio y se los voy a ir mostrando. Aquí tenemos lo que son las tres piezas, el amortiguador, la base inferior y la tapa superior. Vean que para la parte de la base y la tapa tenemos acero IC1020, el cual pues bueno va a ser un material lineal. No vamos a tener con estas placas un alto grado de deformación, sino con el amortiguador, que ya hemos dicho que era una goma. En este caso, vean que el tipo de modelo de material se está trabajando con Bunny-Ribling. Como les mencioné, tenemos la habilidad. Si yo tengo los datos reales de la prueba que se realizó del material, los puedo ingresar directamente en SolidWorks. Así tal cual salieron de la máquina, les doy un tratamiento y los puedo meter los datos en SolidWorks Simulation. O, si no tengo como tal toda la gráfica, puedo tener el caso de las constantes. El modelo de Bunny-Ribling me dice, o trabajas con lo que va a hacer toda la gráfica para determinar el comportamiento, o puedes darme unas constantes que voy a utilizar para tratar de alcanzar ese comportamiento real de la gráfica. Entonces, el polinomio que maneja Bunny-Ribling, en este caso, se ha seleccionado a dos constantes. Sin embargo, también tengo la habilidad de meter 5 o 6 constantes, lo cual, pues bueno, va a dar un comportamiento más realista. Para este caso, el proveedor únicamente nos dio dos constantes de comportamiento hiperelástico. Enseguida tenemos la parte de los contactos. Tenemos un contacto global, que recuerden, este va a aplicar para aquellas caras que desde un inicio estarán en contacto. Les recomiendo que vean el video que tenemos en YouTube de Tips and Tricks de contactos. Y enseguida tenemos la parte de todos los contactos de sin penetración. ¿Se acuerdan que les mencionaba que había un autocontacto? Pues bueno, nosotros tenemos que establecer manualmente todos los posibles contactos que vaya a tener nuestra pieza. En este caso aquí tenemos, vean, los autocontactos que va a tener el amortiguador. La parte azul, en algún momento es posible que entre en contacto con la parte morada. Entonces todo eso lo tenemos que definir de forma manual. Enseguida tenemos nuestras condiciones de frontera. La parte de abajo, la placa, acuérdense que esta no se mueve, por lo tanto, se encuentra totalmente fija. Y en la placa de arriba, a través de las geometrías de referencia, le he dicho, ¿sabes qué? Mira, esta plaquita, ven aquí las flechitas en azul, en verde fuerte, le he restringido el movimiento en X y en Z, es decir, los movimientos en plano. Cuando nosotros le asignamos un valor de 0, quiere decir que durante toda la simulación su desplazamiento será de 0. Es decir, no se va a mover en esa dirección que hemos seleccionado. Y tenemos un tercer parámetro. Ese tercer parámetro, que es el desplazamiento en Y, lo he puesto por separado. Aquí lo tenemos. Vean que ahora se ilumina con un verde más intenso de las flechas hacia abajo. Y le he impuesto un desplazamiento de 55 milímetros hacia abajo. No quiere decir que lo va a aplicar de golpe, sino que tengo aquí una gráfica que me dice cómo va a ir aplicando ese desplazamiento. En simulaciones no lineales, estas fuerzas se van a dar en cuanto a un pseudo tiempo. Vean que aquí en el eje X de la gráfica me está dando el tiempo en segundos y me dice un segundo.
Este 1 segundo no es un tiempo físico, no es el tiempo que va a tardar en simular, sino vamos a decirle que es un pseudotiempo. Y para hacerlo más fácil, podemos verlo en un porcentaje. Ese 1 me representa el 100% de la simulación. Entonces me dice aquí, mira, ¿sabes qué? Voy a ir aplicando el desplazamiento de esta forma proporcional. Cuando yo llegue al 100% de la simulación, habré aplicado los 55 milímetros hacia abajo. Es decir, lo va haciendo progresivamente, no lo hace de golpe la aplicación del desplazamiento. Y pues bien, ya tengo el material, fuerzas no hay porque es un desplazamiento, y vamos a crear la malla. En este caso es un mallado estándar. Vean que realmente no es un mallado muy fino, es un mallado algo grueso. Esperemos que termine rápido la simulación. Pues bueno, una vez que he agregado lo que va a hacer la malla y todas las condiciones, estoy listo para la ejecución. Para la ejecución he grabado un pequeño video que se los quiero mostrar. Y entonces vean, ahí se le da a ejecutar. Y pues bueno, empieza como tal la parte de la ejecución. Ahí van a poder ver el tiempo transcurrido. Sin problema empieza a aplicar la compresión. Llega a 65%, han transcurrido menos de 2 minutos. Y vean que ahí empieza a batallar con la aplicación de la compresión. Podrán ir notando que en el avance brinca y después regresa. Eso sucede porque no encuentra como tal la convergencia. Vean que han pasado ya casi 4 horas y seguimos en ese 75%. Y entonces aquí lo que está haciendo SolidWorks es tratar de resolverlo, pero siempre encontrando el equilibrio de fuerzas. Si no lo logra, entonces en ese avance que da de la aplicación de desplazamiento, vean que es de forma proporcional, se regresa. Y así hasta que encuentra el camino del equilibrio. En este caso, este estudio tardó 8 horas, 34 minutos, 37 segundos en aplicar 75%, 76% de la fuerza para decirme que la solución falló. Es decir, invertí 8 horas y media en tratar de resolver este análisis para que al final no fuese capaz de aplicar el 100% de la carga. Y esto puede deberse principalmente a lo que van a ser fenómenos de pandeo. Muy posiblemente esta pieza, debido a lo que es la compresión, en algún punto llega a pandear y SolidWorks Simulation en su versión Premium no es capaz de resolver el post-pandeo. Si no puedo saber qué es lo que ha sucedido. Quizás si hacemos la malla más fina, los pasos, es decir, que tanto va a ir brincando conforme a ese pseudo tiempo, el porcentaje de aplicación de desplazamiento hacia abajo, lo pudiésemos lograr. Sin embargo, es muy, muy seguro que el tiempo de procesamiento se eleve exponencialmente para tratar de resolver este problema. Es en este tipo de casos donde entra SSE, cuando llegamos a los límites de SolidWorks Simulation Premium. Cuando lleguemos a esos límites, como tal, tendremos que tomar otro tipo de tecnologías. Para este caso tenemos el nuevo producto que es Structural Simulation Engineer. Este producto como tal corre dentro de la nueva plataforma que tenemos, que ya hemos estado trabajando, que es 3D Experience. 3D Experience es una plataforma que está enfocado a la parte de negocios, pero también algo muy importante que es la colaboración. Tanto una colaboración entre los usuarios, los diseñadores, los analistas de simulación, los project managers, tanto con los clientes como con sus proveedores. Entonces van creando experiencias donde podemos ir compartiendo todo el proceso de diseño como tal. 3 puntos claves de la plataforma 3D Experience es que toda la información está contenida en una misma plataforma, desde la parte de diseño, la parte de manufactura, todo el proceso de diseño se encuentra en esta parte, en esta plataforma como tal. La ventaja que tiene es que vamos a tener toda la colaboración, todos pueden estar conectados a un proyecto, darle seguimiento, incluso compartir la información con el cliente, y también toda la información que se genere se puede ir guardando de forma segura con los más altos estándares de seguridad dentro de esta plataforma. Así, en cualquier lugar que yo esté, puedo acceder a toda la documentación de un proyecto sin tener que estar dependiendo de estar conectado a un servidor, etc. Esta plataforma de simulación de SSE es una aplicación que está contenida dentro de 3D Experience y es una solución que nos va a permitir expandir las capacidades
de simulación de usuarios de SolidWorks Simulation en su versión Premium. Es decir, tenemos la parte de SolidWorks Simulation, que es una versión en el escritorio, mientras que Simula Structural Simulation Engineer puede trabajar también en el escritorio, resolver las simulaciones en el escritorio, guardar de forma local los resultados, pero también tenemos la habilidad de resolver y guardar todos los resultados en la nube de 3DEXPERIENCE. SSE contiene lo que va a ser el solver de una de las tecnologías líderes, la más potente el software más potente de análisis de elementos finitos actualmente en el mercado, que es Abaqus. Abaqus pertenece a la compañía de Dassault Systems, la cual también es la compañía de SolidWorks como tal. Y la parte de Abaqus es como el hermano mayor de la parte de SolidWorks Simulation, como SolidWorks es CATIA. Toda esta información, todas estas potencialidades es directamente bajada a SolidWorks Simulation. En este caso, lo único que tenemos que hacer es activar un nuevo complemento, que va a ser el 3DEXPERIENCE Simulation Connector. Toda la información que yo ya he vertido sobre SolidWorks Simulation Premium la puedo exportar directamente a 3DEXPERIENCE, en especial a SSE. Ven que aquí le ponemos el nombre, vamos a poner Webinar SSE y también me dice, ¿sabes qué? Mira, entre las capacidades que tiene SolidWorks Simulation y SSE en 3DEXPERIENCE, algunas características sí las voy a copiar. Las piezas, la malla, el material, pero ojo, la parte de los contactos sí te la puedo copiar, pero yo lo manejo de forma distinta. De igual forma, la geometría de referencia, si la que pusimos del desplazamiento hacia abajo, también la puedo copiar, pero hay una nueva forma de definirlo en SSE. Entonces, simplemente tengo que agregar mis credenciales para poder acceder a la plataforma y también un espacio donde voy a guardar toda la información. Toda la información que designé en SolidWorks Simulation va a ser transferida a la plataforma de 3DEXPERIENCE. Ven que ahí nos está diciendo el estado de que está copiando y abro la plataforma. En esta plataforma vamos a validar que todo se encuentre definido como tal. Ahorita nos encontramos en una aplicación que se llama Structural Scenario Creation. Para cada una de las actividades que hagamos hay una aplicación definida que tiene ciertas herramientas. En este caso es como tal el planteamiento de todo el estudio. Vean que tenemos las piezas, tenemos lo que va a ser la malla y también vamos a tener todas las demás características que añadí en SolidWorks. Vean aquí en este caso en la parte de interacciones tenemos algo que se llama contacto general y ahorita vamos a ver qué diferencias hay. En el caso de lo que son las cargas vamos a tener lo que son los desplazamientos. También tenemos la habilidad de poder ver cada una de las características que se han agregado a esta simulación. ¿Se acuerdan que la placa estaba fija? Ahí lo tenemos el contacto general y tenemos lo que van a ser las cargas. Vean en este caso el desplazamiento hacia abajo de 55 milímetros y los desplazamientos en el plano en X y Z permanecen totalmente constreñidos. No hay movimiento en X y Z. Esta parte también tenemos como en SolidWorks un asistente que nos va diciendo, ¿sabes qué? Primero tienes que agregar el material, las conexiones, las cargas, la malla, nos va guiando paso a paso, tanto para personas que son expertos como para inexpertos en la parte de simulación. Vean que para la parte de la malla hemos accedido a otra aplicación que es la creación de la malla. En este caso, la malla que se trajo de SolidWorks simplemente se va a actualizar para que podamos ver el mallado. Entonces vean que los mismos parámetros que se pusieron en SolidWorks son traídos a SSE. Ven ahí la malla que tenemos. SSE ofrece capacidades de mallado más avanzadas que las que tiene SolidWorks Simulation. En este caso la vamos a eliminar y vamos a agregar otro tipo de mallado. En este caso se conocen como mallados hexaédricos y en especial esta funcionalidad se conoce como barrido de lo que es la malla. Ahorita vemos la diferencia entre el mallado en SSE y el mallado en SolidWorks Simulation. Vean que tenemos también la posibilidad de agregar elementos de primero o de segundo orden. Y para este caso el tamaño también de lo que son los elementos. Vamos a tener aquí algo que se llama lo que es el número de capas que se da en lo que es el barrido. Vamos a pedirle que únicamente sean elementos hexaédricos. Esto quiere decir que son prismas rectangulares o si la geometría lo permite que sean cubos.
Entonces vean aquí la malla que hacemos en el amortiguador. El número de capas lo voy a subir a 2. Vean cómo se crean 2 capas de lo que son elementos hexaédricos de la malla. Puedo llevarlo a 3 o incluso a 4. Incluso a más. Para este caso, con 4 serán suficientes. Lo mismo voy a hacer con las placas. En la parte inferior vamos a nombrarla como base, vamos a seleccionar un elemento de tipo lineal, de igual forma hexaédrico, y vean, en este caso vamos a probar con 4 capas y vamos a cambiar el tamaño a 10 milímetros. Para este caso, como esta pieza no se va a deformar, no esperamos que tenga una alta deformación, con una sola capa es suficiente. Lo mismo vamos a hacer con la parte de arriba. Vean que de forma automática detecta las caras del barrido, la cara azul y la cara rosa. Entre eso va a aplicar lo que son los elementos, en este caso hexaédricos. Y vean que hemos creado como tal una nueva malla. Les decía que en SolidWorks Simulation tenemos lo que es un mallado tetraédrico. Eso se refiere a que toda nuestra pieza, cuando creamos el modelo de elementos finitos, la discretización, va a particionar el modelo en lo que son pequeñas pirámides. Todo el modelo como tal lo va a rellenar de esas pirámides, incluso en el anterior. En la parte de SSE tenemos también disponible lo que es el mallado hexaédrico, que es un mallado que está basado en 6 caras. En esta parte, bueno, dependiendo de la geometría, puede ser que sean prismas rectangulares, o si lo permite la geometría, por ejemplo, el cubito que vemos ahí, puede estar mallado todo con cubitos. Este es el mallado que está también disponible en SSE. Los dos mallados, tanto el que tenemos en SolidWorks tetraédrico, si lo vemos como elementos sólidos, o triangulares, si trabajamos con elementos chapa, también están permitidos en SSE, al igual que un mallado hexaédrico o un mallado cuadrangular, si lo vemos con elementos tipo chapa. Ahora, pues bien, la parte de las conexiones y las interacciones es lo que se refiere o conocemos en SolidWorks Simulation como contactos. En este caso, ¿se acuerdan que les había dicho que hay un contacto general? Este contacto general aplica para todas las superficies. Y este contacto también, por default, es un contacto de no penetración, con un coeficiente de 0.1 de fricción, el cual también lo podemos cambiar sin problema. La diferencia entre SolidWorks Simulation y SSE principalmente será la definición de los contactos. ¿Se acuerdan que en SolidWorks Simulation les mostré todos los posibles contactos que habían? Es decir, yo seleccionaba de forma manual las caras que podrían entrar en contacto con otras caras. De igual, esto lo puedo automatizar utilizando la detección de contactos automática de SolidWorks Simulation. Pero el ejemplo aquí es que en el diagramita que vemos ahí, tengo que seleccionar la cara o la pieza que está entrando en contacto con la otra. Por ejemplo, en este caso, el circulito entra en contacto con el pentágono, con el rectángulo y con el triángulo. Y establecer todas las posibles combinaciones que hay. Eso en SSE se acabó. Tenemos un contacto general. Simplemente le digo, ¿sabes qué? Va a haber un contacto con una fricción de 0.1, 0.2, lo que yo quiera, y se aplica a todas las piezas sin que yo esté de manera manual o automática seleccionando, mira, esta pieza va o puede entrar en colisión con esta otra, sino que se aplica a todos. Obviamente podemos aplicar también contacto entre caras, también está permitido, lo puedo hacer, incluso si el contacto que puse con una fricción de 0.1 no llega a aplicar para ciertos componentes que quizás tengan fricción 0.2, también de forma manual puedo seleccionarlas y a ellos agregarle un coeficiente de fricción totalmente distinto. ¿Esto qué nos permite? Pues bueno, ahorrar tiempo y lograr este nivel de simulaciones. Aquí el choque, por ejemplo, de la camioneta, este está hecho directamente en Abacus, y lo que podemos lograr es aquí este ejemplo, vean, de lo que es el contenedor de las canicas. Lo que tendríamos que hacer en SolidWorks Simulation es establecer el contacto de cada una de las canicas contra el contenedor, cada una de las canicas contra la placa y cada una de la canica contra las demás canicas.
En SSE puedo definir únicamente un contacto general con una condición de fricción general y se acabó. El software solo va a detectar que entra en contacto con qué y el comportamiento debido a ese contacto. Entonces, en SSE, las dos posibles configuraciones de contactos está permitida. Tanto el contacto, selección manual de cara por cara, o simplemente le digo un contacto general y se acabó. Bien, por default este contacto dijimos que es de no penetración. Recuerden que en SolidWorks Simulation el contacto por default es de unión rígida, es decir, dos piezas las fusiona para crear una sola. Para nuestro caso, el amortiguador sí va a tener un contacto de unión rígida con lo que son las placas. Necesitamos que estén las dos unidas. En SSE lo que vamos a hacer es agregar una conexión que se llama TAE, la cual es una unión rígida como tal. Y lo primero que vamos a hacer es ocultar la malla. Vamos a dejar únicamente el modelo, las piezas, ocultamos la malla y vamos a agregar la conexión. Para esto nos pide dos cosas. Una malla, una superficie que va a ser la superficie maestra y otra que va a ser la superficie esclava. En este caso, la superficie maestra siempre se recomienda que sea en una de las caras más rígidas. Para este caso, pues la más rígida va a ser nuestra placa. Al igual que en SolidWorks tengo la tecla Tab para esconder o mostrar algunos cuerpos ocultos, en este caso tenemos las teclas F7 y F8 de igual forma para esconder o mostrar algunos componentes. Entonces, con esta herramienta lo que hice ya es crear una conexión rígida entre el modelo, entre el amortiguador y la placa inferior. Lo mismo vamos a hacer para la parte superior. Entonces, a la placa selecciono la parte inferior, la cual haría contacto con nuestro amortiguador. Entonces, una vez que tengo ya todo establecido, ya tengo el material, ya tengo las cargas, ya tengo la nueva malla, pues bueno, podemos ir a la parte de simulación. Una vez que esté listo para la parte de simulación, vamos a editar lo que va a ser en la aplicación de la carga. En este caso, le voy a pedir que vaya aplicando de 0.05 segundos la carga. De igual forma, es un pseudo tiempo. El tiempo 1 es el 100% de la simulación. Entonces le voy pidiendo que vaya aplicando de 5% en 5% el desplazamiento. En SSE tenemos la habilidad de poder ejecutar nuestra simulación de forma local en la máquina que tenemos, o también lo puedo hacer directamente en la nube, en los servidores de Dassault Systèmes, lo cual, pues bueno, va a requerir la compra de ciertos créditos para poder acceder a esos servidores, y lo cual se beneficia cuando tenemos simulaciones bastante grandes y complejas. Entonces aquí empieza a hacer la ejecución de la simulación, empieza a construir todas las matrices y en cuanto empiece vamos a poner un pequeño contador para ver en qué tiempo nos arroja resultados SSE. ¿Se acuerdan que en SolidWorks tardamos 8 horas y media aproximadamente y no aplicó toda la carga? Entonces vean que aquí empieza 20, 25, 30. Realmente hasta ahí SolidWorks Simulation no tenía ningún problema. Llegó el problema como al 70. Vean 65, 70 y vamos a medio minuto. Ahí es donde se presentaron los problemas. Ese lo supera. Vamos al 85, llegamos al 90% de la simulación, al 95% y en 53 segundos el 100% de la simulación se alcanzó de manera exitosa. Entonces aquí tenemos ya el resultado. En menos de un minuto pudimos obtener un resultado que en SolidWorks Simulation no pudimos hacer en 8 horas y media. Tengo la habilidad de poder ver en cualquier tiempo el resultado de la simulación que tenemos. Incluso puedo hacer la animación, vamos a bajar la velocidad para poder apreciar de mejor forma. Vean el autocontacto que les decía, cómo es cuando se comprime, cómo entra en contacto consigo mismo la pieza y hay una transmisión de esfuerzos por esa misma compresión que tenemos. De igual forma, veo esfuerzos de von Mises, puedo cambiarlo a desplazamientos, ver cómo es el desplazamiento que se va dando. Obviamente el máximo desplazamiento serán los 55 milímetros que hemos aplicado. En SolidWorks Simulation también tengo la habilidad de poder mostrar lo que es la malla. En SSE sucede lo mismo. Puedo pedirle que por favor sobreponga la malla sobre lo que es el modelo y poder ver su comportamiento como tal.
Lo animamos y ven, ahí tenemos la malla y los resultados. Vamos a cambiar a esfuerzos de Mises y también puedo tener, como en SolidWorks Simulation, la opción de probar resultado. De la misma forma, aquí puedo yo saber en cualquier punto cuál es el valor de los esfuerzos, en este caso, porque es el gráfico que vemos, en cualquier punto que yo desee del modelo. Y de igual forma, la escala ahí estuvo siempre, nada más que estaba oculta. Y voy a ir comparando los niveles de esfuerzos que se van dando y en cada punto cuál es el máximo y el mínimo. En este caso vamos viendo de punto 15, punto 2, punto 25 segundos, pero igual puedo hacerlo de segundo en segundo de acuerdo a cómo establezca el time step. ¿Se acuerdan que pusimos del 5%? En este caso vean que podemos ver el punto máximo y el punto mínimo que se presenta. El mínimo y en este caso el máximo nos está dando en dos regiones al mismo tiempo. De igual forma, podemos tener varias herramientas de postprocesamiento, como lo que es agregar un plano de corte. Vamos a ocultar el mínimo y el máximo, y al igual que en SolidWorks Simulation, también puedo agregar un plano de corte para poder visualizar qué es lo que sucede al interior del modelo, qué esfuerzos se están dando, y tener una mayor comprensión del fenómeno que estoy analizando como tal. Vamos a ocultar el corte. Pues bien, tenemos el resultado completo de toda la pieza. El flujo de trabajo que tenemos integrando esta nueva tecnología de SSE, pues bueno, tenemos un modelo y en ese modelo tenemos alguna necesidad. Hemos identificado algunas de las tres fuentes de no linealidades, o las tres o dos de ellas, que conviven en un mismo estudio. Pues bueno, configuramos el estudio en SolidWorks Simulation, lo ejecutamos, nos damos cuenta de que el estudio no puede avanzar debido a problemas de convergencia en SolidWorks Simulation Premium. Para nuestro caso del ejemplo, se detuvo en un 75%. Entonces, hacemos una transferencia a 3D Experience, donde vamos a tener esa transferencia automática, como vemos, de todas las geometrías, toda la configuración, las cargas, los materiales, y simplemente hacemos una ejecución. La simulación se resuelve al 100% y entonces, basado en ese nuevo resultado de simulación, yo puedo proponer cambios en mi diseño. Ese diseño lo puedo volver a hacer en SolidWorks CAD, modificar la estructura, agregar nuevas características. Para este caso se agrega un barreno en la parte central y simplemente lo que se hace es presionar el botón en 3D Experience de actualizar el modelo CAD. Entonces, la conexión de SolidWorks CAD con la parte de 3D Experience actualiza el modelo y de nueva cuenta puede ejecutar una nueva simulación tomando en cuenta los nuevos cambios que hice en el diseño. Tenemos un modelo totalmente validado y SS nos permite vencer aquellas simulaciones complejas y reducir los tiempos de ejecución que se presentan. La matriz de simulación queda complementada como tal con las características y propiedades de SSE. Hasta el momento tenemos habilitados en SSE lo que son análisis no lineales avanzados. Tenemos problemas cuasi estáticos, es decir, cuando hay una carga de aplicación muy lenta en el tiempo, por ejemplo, fenómenos de creep. Tenemos la parte de pandeo, la parte de frecuencias, armónicos, dinámica lineal y también análisis técnicos. SSE, al estar embebido en la plataforma de 3D Experience, pues bueno, ofrece bastantes funcionalidades, como es un uso avanzado de lo que es la malla. Accedemos a nuevos elementos, lo que vimos de elementos hexaédricos, análisis no lineales avanzados con grandes desplazamientos, cargas secuenciadas. Al igual que en SolidWorks Simulation tenemos la aplicación de una carga, la puedo deshabilitar e ingresar otra carga. También en SSE lo podemos hacer. Cargas secuenciadas, una carga detrás de otra, distintos pasos, distintos eventos. Tenemos también la solución en la nube, lo que les comentaba, que podemos resolver la simulación en forma local o también en los servidores de Dassault Systems. Para ello se requerirá
comprar un acceso a esos servidores. También podemos hacer un guardado en la nube. Se puede guardar los resultados, los datos de forma local, pero también se pueden guardar en la nube para que desde cualquier punto yo tenga acceso a esas herramientas. Y también la parte de la colaboración, la cual ahorita les muestro a qué se refiere con la colaboración. La simulación en 3D Experience, y en especial en la nube, pues bueno, tiene bastantes características. Tiene una facilidad de uso en la cual, pues bueno, todo está regido bajo aplicaciones, teniendo una interfaz amigable. La más alta tecnología ha sido bajada para aquellos usuarios de un mercado medio en las cuales pueden resolver problemas altamente complejos. También tiene una integración. Vimos ahorita, por ejemplo, la integración entre la parte de diseño y la parte de simulación. Sin ningún problema puede haber una conexión entre estas dos, pero sin embargo puede ser abierta también, por ejemplo, a una integración con algún PLM. Tenemos también la escalabilidad. Esto se refiere a que cualquier persona, sin importar su nivel en simulación, pueda realizar una simulación de manera exitosa, un experto y un no experto. ¿Recuerdan que nos apareció en SSE un menú donde nos iba, un asistente donde nos iba diciendo a cada paso qué teníamos que hacer? Agrega el material, agrega las partes, agrega la malla, las conexiones, las interacciones? Pues bueno, a partir de ahí llegamos a esa escalabilidad. Aumentamos la productividad ya que no tenemos que esperar tanto tiempo en resolver simulaciones altamente complejas. Y la parte de la resolución en la nube y el guardado en la nube, pues bueno, nos reduce los costos que tenemos que invertir nosotros en hardware. Ya no tenemos que pensar en un servidor o en comprar una computadora muy potente para correr ese tipo de simulaciones. Lo podemos hacer en alguien más que ya invirtió en servidores, en los servidores de Dassault Systems. Esta parte de la colaboración, pues bueno, este es un ejemplo de un dashboard. Es lo que conocemos como un dashboard donde podemos agregar información. En mi caso, yo he agregado modelos tanto de elemento finito como resultados de simulación. En 3D Experience tenemos herramientas que nos van a servir para la conectividad, el análisis de información, la parte del diseño, vean que también está SolidWorks, y para la parte de simulación. Esto funciona a través de lo que son roles. Por ejemplo, yo tengo un rol que es de analista de simulación y de ingeniero de estructuras, en la cual me va a permitir acceder a aplicaciones. Las aplicaciones que veíamos, la de creación de malla, que me va a permitir a mí acceder a todas las funcionalidades de una malla. Todo esto se va dando de acuerdo a roles. A cada uno de los usuarios le voy asignando distintos roles que son las capacidades que podrá realizar. Así tal cual he guardado en la nube cada uno de los modelos de elementos finitos, también puedo guardar lo que son las soluciones. Y sin tener que abrir ninguna aplicación de simulación, ejecutar una animación que me van a permitir a mí o a la persona que yo le comparta esta simulación, poder ver los resultados que se van dando y en tiempo hacer una colaboración. Estos dashboards los podemos compartir tanto con compañeros de trabajo, con un project manager, con proveedores o con clientes para que vayan viendo el avance del proyecto. Se le pueden otorgar permisos para hacer algún tipo de modificación o simplemente permisos de solo lectura. Únicamente podrán ver los resultados que vamos teniendo. Entonces ven aquí en este caso todas las simulaciones que yo he realizado sobre un mismo proyecto, las puedo ir albergando en estos dashboards, donde puedo tener los resultados simplemente dando un clic. Y esto, pues bueno, lo estoy abriendo desde Google Chrome. Es decir, puedo agarrar cualquier computadora, ingresar mis claves y contraseñas y poder acceder a toda la información de mi proyecto. Ven, aquí tengo un espacio en el almacén donde tengo todos los materiales, tengo todas las partes, todo lo que he utilizado para la simulación de un proyecto. Entonces podemos crear distintos dashboards, los cuales les mencionaba pueden ser compartidos con diversas personas que queremos nosotros que den seguimiento a este proyecto. Pues bien, entonces el nuevo panorama en la parte de simulación, podemos tener SolidWorks Simulation para vencer problemas, podemos decir pequeños, simples. Tenemos ahora SSE, que es la unión entre toda la configuración que hacemos en SolidWorks Simulation, desarrollado con uno de los softwares más potentes que es Abacus, y tenemos la plataforma de Simulia. Antes no existía este brinco entre SolidWorks Simulation y Simulia, sino que simplemente se daba el salto como tal. Sin embargo, ahora tenemos herramientas que quizás son para quien no necesita todo el potencial de un Simulia. Simulia está en un mercado
por ejemplo, industria automotriz, industria aeroespacial, donde tenemos capacidades mayores de análisis y tenemos diversas plataformas. La de elemento finito se llama Abacus, pero tenemos más Tosca, F6, ICEYE, y también actualmente tenemos otra herramienta que es para simulaciones electromagnéticas, que es CST. Una de las ventajas es que DMD es el único distribuidor en todo México que maneja las dos tecnologías. Somos distribuidores, damos soporte y capacitación tanto de SolidWorks Simulation, pero también de Simule. Entonces, esta herramienta de SS, que la combinación de ambas, sin cualquier problema podemos soportarlo, siendo el único distribuidor que tiene esta capacidad en México. Un caso de éxito de la aplicación de SSE es la empresa Insilixa, en la cual es un problema parecido. Tenemos un sello de goma, el cual va a ser comprimido. La compresión que se tenía aquí era mayor de casi un 75%, y en SolidWorks Simulation tomó 21 horas en decirnos que no era capaz de aplicar el 100% de la carga. Se detuvo quizás en un 75 o en un 80. Una vez que estuvo configurado, simplemente se trasladó a SSE, se cambió la malla a una malla hexaédrica y en 40 minutos teníamos el resultado de esta simulación altamente compleja. Teníamos aquí de igual forma las tres fuentes de no linealidad: material, grandes desplazamientos y contactos. Pues bien, puntos clave. SSE no es un sustituto de SolidWorks Simulation, sino que es una expansión de capacidades. Hemos hablado que únicamente podremos sacarle como tal todo el provecho cuando estamos trabajando con simulaciones altamente complejas. Para simulaciones lineales o que no tengan tanta complejidad, SolidWorks Simulation sin problema lo puede resolver. Es una herramienta bastante genial. El solver de Abacus, como les mencioné, es el líder, el software más robusto en la parte de simulación que actualmente está en el mercado. Esa tecnología la tenemos actualmente disponible para SolidWorks Simulation. Y pues bien, esto ha sido todo. Vamos a entrar en la parte de lo que son preguntas y respuestas. Cualquier pregunta que ustedes hayan escrito durante el desarrollo de este webinar, pues bueno, vamos a dar lectura y respuesta. De igual forma, los invito a que si tienen alguna pregunta, con todo gusto, la hagan en la parte del chat y les vamos a ir respondiendo. Para ver posteriormente este misma masterclass o cualquier otra que ya haya pasado de la parte de simulación, visítenos en nuestro canal de YouTube. Ahí se van subiendo todas e incluso material adicional sobre cada uno de los webinars que hemos dado. Incluso los que hemos dado en tiempos anteriores también ahí los van a ir encontrando. Pues bien, vamos a ir dando respuesta a lo que son las preguntas. Bien, nos preguntan que si se tiene SolidWorks Simulation Premium, ¿cómo se puede acceder a SS? Pues bien, esto es como tal una migración a una nueva plataforma. Habría que checar, es un nuevo licenciamiento como tal. Se tiene que adquirir para el acceso a 3D Experience y a partir de ahí también el acceso a los roles que nos permitan a nosotros realizar como tal simulaciones. No es un acceso como tal directo por tener SolidWorks Simulation Premium, sino que podemos verlo como un licenciamiento aparte. Tanto el acceso a 3D Experience como el acceso a cada uno de los roles que nos van a permitir a nosotros hacer simulaciones. Como mencioné, en 3D Experience todo funciona a base de roles. Hay un rol para diseñador de chapa metálica, un diseñador para estructuras, y cada uno de esos roles habilita aplicaciones. Una aplicación de ellas, pues bueno, vimos ahorita la creación de la malla. Por ejemplo, yo tengo el rol de ingeniero de simulaciones. Entonces, ese rol a mí me permite tener acceso a ciertas aplicaciones. Una, creaciones de escenarios de simulación. Ah, bueno, esta aplicación a mí me desbloquea herramientas para poder agregar cargas, desplazamientos, materiales. Y si quiero hacer una malla, pues bueno, ocuparé la aplicación para la creación de la malla. Entonces ahí voy a crear una malla por barrido como la que hicimos y distintos parámetros en cuanto a la creación de la malla. Es una plataforma como tal distinta a SolidWorks Simulation. Nos preguntan si podemos enviar la grabación de esta masterclass.
Se suben al canal de YouTube, abajito en la pantalla está apareciendo Diseño y Manufactura Digital. Ahí pueden encontrar cualquier grabación esta o la que les mencioné de la parte de contactos en simulación. Nos preguntan si es necesario realizar primero la simulación en SolidWorks Simulation para exportarlo a SSE. No. Podemos tener nuestro modelo en SolidWorks y de ahí transferirlo a SSE y empezar una simulación desde cero. No es como tal un requisito obligatorio configurarlo en SolidWorks Simulation. Se puede iniciar desde cero, pero igual tenemos el complemento para poder hacer esa exportación. Ya sea que lo quieras, se te haga más fácil configurarlo en SolidWorks, lo haces y simplemente lo exportas a SSE. Nos preguntan qué diferencias hay con los tipos de mallas que mencionaste, qué ventajas hay una sobre otra. Bien, les decía que hay dos tipos, mencionamos dos tipos de malla. La malla que es tetraédrica, en la cual si nosotros pudiésemos aislar un elemento de los que crea SolidWorks Simulation, sería una pirámide triangular. Y también existe otro tipo de malla, existen distintos tipos de malla, pero otro de los que mencionamos es la malla hexaédrica, en la cual de igual forma, si pudiéramos aislarla, sería una cajita. Una de las principales diferencias es que, por ejemplo, para análisis de compresión, es más útil tener elementos hexaédricos. Si bien es cierto, es bien conocido que los triángulos son las formas geométricas más rígidas, pues bueno, eso también como tal tiene parte en los análisis de simulación. Esas estructuras triangulares son más rígidas que lo que van a ser estructuras rectangulares o cuadradas. Entonces presentan un poco más de ventaja en cuanto a su formulación, que nos permite hacer más rápidos algunos tipos de análisis. Por eso es que se cambia el mallado para poder acceder a nuevas capacidades. Nos preguntan qué capacidades tiene la computadora cuando se hizo en SolidWorks Simulation. Ok. Esa simulación la corrí en una workstation. Si no me equivoco, tiene 64 GB de RAM. Tiene un procesador Intel i7, me parece que es de séptima generación, de 3.2 GHz. Realmente sí es una computadora potente y ahí tardó 8 horas y media en marcar como tal el error. Ese error, ya analizándolo a más detalle, ocurre en ciertas partes del modelo, algo que se llama pandeo. SolidWorks Simulation no soporta el post-pandeo, es decir, ese pandeo se da cuando tenemos algunas piezas que son sometidas a compresión y llegan a cambiar su forma de forma repentina debido a los cambios de rigidez. Entonces, cuando eso sucede en SolidWorks Simulation, hasta ahí es el final del análisis. Sin embargo, en SSE y en Abaqus tenemos la parte del pospandeo. Una vez que ese pospandeo se alcanza, podemos seguir simulando y ver qué es lo que sucede una vez que se ha alcanzado ese fenómeno de pandeo. Nos dicen que han tenido diferentes casos de simulación donde entran en contacto 3 polímeros diferentes. La pregunta es, ¿de qué manera se pueden reducir estos tiempos de simulación? Pues bueno, habrá que... Okay, de los 3 polímeros, mi pregunta es si el tipo de mallado puede reducir esos tiempos de simulación. Bien, de entrada necesitaríamos una descripción un poco más específica para poder visualizar qué es lo que sucede en especial con este caso. Uno de los casos muy frecuentes que tenemos es piezas plásticas con albas metálicas. Aquí en SolidWorks Simulation sí se puede resolver como tal, sin embargo, consideramos que son simulaciones un poco complejas. ¿Por qué? Porque tenemos dos materiales con rigidez completamente distintas. El metal, por ejemplo, que funciona como alma y todo el recubrimiento que es un tipo plástico. Entonces, sin duda alguna, se pueden reducir los tiempos de ejecución utilizando SSE. Pero sí, en este caso especial que menciona de los 3 polímeros entrando en contacto, sí necesitaríamos una descripción más específica de lo que está sucediendo. Si gustas, y para todos queda abierta la invitación,
Si gustan escribirme a mi correo algún caso, alguna pregunta más específica o alguna otra que les surja después, con todo gusto, podrían enviarme el correo y lo podemos checar de manera particular. Es osvaldo.garcia@dmd.com.mx. Bien, este webinar es de introducción a esta herramienta. Muy seguramente más adelante vamos a seguir sacando nuevos casos de aplicación sobre este tipo de tecnologías. De momento, en el canal de YouTube también ya tenemos varias masterclasses acerca del funcionamiento de Abacus de Simulia, donde pueden ver las potencialidades de este software, que es el más robusto actualmente en el mercado. Quedo abierto para cualquier duda que ustedes tengan, cualquier comentario, como les mencioné. En pantalla tienen actualmente mi correo y siéntense libres de poder realizar cualquier pregunta o cualquier consulta. Pues bueno, que tengan buenas tardes. Fue un gusto haber estado con ustedes. Gracias a todos.